Yo habría vivido en paz, pero mis enemigos me trajeron la guerra. Me llamo Darru Delico. Ya conocéis mi historia. No es más que un eco de la vuestra. Durante siglos, millones de personas que viven bajo el suelo de Marte se han alimentado de mentiras desde la cuna hasta la tumba. Ahora, esa mentira les ha sido revelada. Muy buenos días, aulladores y aulladoras. Bienvenidos a la Casa de Marte, a este tercer podcast de análisis sobre la saga Amanecer Rojo. Hoy vamos a analizar el capítulo El Laurel, que es el número 3 y un capítulo que yo personalmente me he encontrado muy sorprendido cuando me he puesto a analizarlo. Quiero decir, en su día, cuando lo leí, recuerdo que me gustó, aunque sí que es cierto que a mí me encantó el siguiente, el de la semana que viene. Entonces, claro, quizás este se ve un poquito opacado porque yo siempre que recuerdo esta parte me quedo con el siguiente capítulo. Pero sí que es cierto que ahora que me he puesto a analizarlo y a más detenidamente leer y ver un poquito el porqué de las razones y demás, siento que es un capítulo muy bueno. Ya me contaréis vosotros qué os parece, que para algo tenemos, por ejemplo, la cuenta de Twitter, para que podamos interactuar y hablar entre nosotros y, pues, ¿por qué no?, fortalecer también un poco lo que es la comunidad que se está creando poco a poco alrededor de esta saga. Bien, este capítulo, la verdad que me ha sorprendido mucho porque se trata de un capítulo muy reflexivo, de un capítulo al final de reacción, donde simplemente vamos a ver a un joven Darrow pensando, reflexionando y recordando mientras se dirige hacia la entrega del laurel, hacia la festividad de las laureales. Entonces eso es un poquito lo que os quería comentar y por lo que he tenido yo esa visión. Porque es un capítulo que igual en primera lectura te puede pasar de largo, pues porque igual simplemente estás ansiando un poquito de acción, porque igual simplemente estás ansiando saber si al final les dan el tan querido laurel. Y ahora, cuando te puedes detener un poquito, es cuando te das cuenta de muchísimas perlitas que te va dejando Bran de lore, de muchísimas cosas que se van tejiendo por detrás. Y la verdad que te das cuenta de la envergadura que tiene este capítulo. Así que vamos allá. Vamos a comenzar como siempre con la lectura del capítulo, la cual espero que disfrutéis muchísimo y nos vemos a la vuelta para empezar ya lo que es puramente el análisis. Capítulo 3. El laurel. Caminamos de la mano por el túnel junto con el resto de los habitantes de nuestro sector hasta el área común. Por encima de nuestras cabezas, en la HP, se ven aeronaves no tripuladas de la familia Lun, muy arriba, tanto como deben de estar los europeos, los áureos, por decirlo con propiedad. Muestran los horrores de un atentado terrorista que mató a un equipo minero rojo y a un grupo de técnicos naranjas tras hacer explotar una bomba. Se culpa a los hijos de Ares. El extraño símbolo de Ares, un casco despiadado con afiladas llamaradas solares que nacen de la coronilla, arde por toda la pantalla. La sangre gotea de los extremos de las llamaradas. Se ven niños destrozados. Llaman asesinos tribales a los hijos de Ares. Los llaman los causantes del caos. Los condenan. La policía gris de la sociedad y los soldados apartan escombros. Dos del color obsidiano, hombres y mujeres colosales que prácticamente me doblan en tamaño, aparecen junto a los diestros doctores del amarillo ayudando a las víctimas a alejarse de la explosión. En Lico no hay hijos de Ares. Su guerra fútil no nos afecta, y sin embargo, se ofrece una recompensa por cualquier información sobre Ares, el rey terrorista. Hemos oído la transmisión miles de veces, y todavía parece irreal. Los hijos creen que nos maltratan, así que hacen volar cosas por los aires. Son rabitas sin sentido. Hagan lo que hagan, retrasan el proceso de dejar Marte listo para que vengan los demás colores. Perjudican a la humanidad. En el túnel, donde los chicos compiten por ver quién toca el techo, la gente de los sectores desborda alegría mientras se dirige hacia el baile de las laureales. Sin dejar de caminar, cantamos la canción de los laureales, la melodía vertiginosa de un hombre que encuentra a la que será su mujer en un campo de oro. Hay risas mientras los muchachos intentan correr por las paredes o prueban a hacer series de piruetas, solo para terminar cayendo al suelo de cara o para que las supere alguna niña. La hilera de luces ilumina el largo pasillo. A lo lejos, el borracho del tío Narol, que ya es anciano a los 35 años, toca la cítara para los niños que bailan alrededor de nuestras piernas. Ni siquiera él puede estar siempre con el ceño fruncido. Sujeto a los hombros por unas correas, lleva el instrumento a la altura de la cadera,
para que la plana caja de resonancia hecha de plástico, con el agujero centrado y sus muchas cuerdas tensas de metal, quede en paralelo al techo. Rasguea las cuerdas con el pulgar derecho, salvo cuando deja caer el dedo índice o cuando el pulgar coge una sola cuerda. Todo ello mientras la mano izquierda pulsa los graves, cuerda a cuerda. Es increíblemente difícil conseguir que la cítara suene de alguna forma que no sea lúgubre. Las manos de mi tío Nalol están a la altura de las circunstancias, pero las mías solo producen música trágica. Antes tocaba para mí y me enseñaba los pasos de baile que mi padre nunca tuvo la oportunidad de enseñarme. Incluso me hizo aprender el baile prohibido, ese por el que te matarían. Practicábamos en las viejas minas. Me golpeaba una y otra vez los tobillos con una vara hasta que las piruetas de aquellos vertiginosos movimientos fluían a la perfección, blandiendo un trozo largo de metal como si fuera una espada. Cuando lo hacía bien, me besaba en la frente y me decía que era igual que mi padre. Fueron aquellas clases las que me enseñaron a moverme, las que hicieron que superara a los demás chicos cada vez que jugábamos a perseguirnos o al escondite en los antiguos túneles. Los dorados bailan en parejas, los obsidianos de 3 en 3 y los grises por docenas, me decía. Nosotros bailamos solos, porque solos cavan los son de infiernos. Es solo y no de otra forma como un niño se convierte en hombre. Echo de menos aquellos días en los que era lo bastante joven como para no juzgarlo por la peste licor de su aliento. Tenía 11 años por aquel entonces, hace solo 5 de aquello. Sin embargo, parece que ha pasado una eternidad. Los lambdas me dan palmaditas en la espalda, e incluso Barlo, el panadero, inclina la frente cuando paso y le lanza a un pedazo de pan. No cabe duda de que han oído lo de Laurel. Eo se guarda el pan entre las faldas para después y me lanza una mirada llena de curiosidad. Sonríes como un idiota, observa, y me pellizca en el costado. ¿Qué has hecho? Me encojo de hombros y trato de quitarme la sonrisa de la cara. Es del todo imposible. Bueno, estás muy orgulloso de algo, dice con desconfianza. El hijo y la hija de Kieran, mis sobrinos, se acercan dando pasitos rápidos. Los mellizos tienen 3 años y ya son lo bastante ágiles como para sobrepasar en velocidad a la esposa de Kieran y a mi madre. Mi madre sonríe como una mujer que ya ha visto de todo. En el mejor de los casos, su sonrisa es de perplejidad. Parece que te has quemado, cariño. Observa al ver que llevo guantes en las manos. Una ampolla, dice Eo por mí, y muy fea. Madre se encoge de hombros. Su padre llegaba a casa con cosas peores. Le paso el brazo sobre los hombros. Están más delgados que cuando me enseñaba, como hacen todas las mujeres con sus hijos, las canciones de nuestra gente. ¿Es preocupación lo que he notado en tu voz, mamá? Pregunto. ¿Preocupación? ¿Yo? No seas tonto. Mamá suspira y sonríe despacio. Le doy un beso en la mejilla. La mitad de los clanes ya están borrachos cuando llegamos al área común. Además de gente de baile, somos gente borracha. Los quincallas nos dejan en paz con eso. Cuelga un hombre sin motivo aparente y conseguirás que alguien se queje en los sectores. Pero oblíganos a mantenernos sobrios y te pasarás todo un maldito mes arreglando los destrozos. Eo es del parecer de que el Grendel, el hongo que destilamos, no es autóctono de Marte, sino que lo plantaron aquí para esclavizarnos con la bebida. Siempre lo saca a relucir cada vez que mi madre prepara una nueva remesa y mi madre suele responder, dando un largo trago y diciendo: prefiero tener como amo a la bebida que a un hombre. Estas cadenas son más dulces. Y serán más dulces todavía con el almíbar que nos darán en la caja de Laurel. Tienen distintos sabores para el alcohol, por ejemplo, de bayas y de algo que se llama canela. Quizás incluso me den una cítara de madera en vez de una de metal. A veces te dan cosas de esas. La mía está gastada y vieja. Llevo demasiado tiempo tocándola, pero era de mi padre. La música suena delante de nosotros, en el área común. Canciones indecorosas de percusiones improvisadas y cítaras quejumbrosas. Se nos unen los omegas y los ipsiliones que se zarandean jovialmente entre ellos de camino a las tabernas. Todas las puertas de las tabernas están abiertas de par en par, y el humo y el ruido que dejan escapar inundan la plaza del área común. Las mesas están dispuestas en círculo alrededor de la plaza y se ha acondicionado un espacio libre alrededor de los patíbulos centrales para que haya espacio suficiente para bailar. Las casas de los gamas llenan los siguientes niveles, seguidos de los almacenes de suministros. Después, una delgada pared, y luego en lo alto del techo una cúpula hundida en la que hay compuertas de observación selladas con nanoplásticos. A ese lugar lo llamamos la Hoya. Es la fortaleza donde viven y duermen nuestros guardianes. Más allá está la inhabitable atmósfera de nuestro planeta.
Un páramo desolado que solo he visto en la HP. Se supone que el helio 3 que extraemos cambiará eso. Los bailarines, malabaristas y cantantes de las laureales ya han comenzado sus espectáculos. Eo avista a Loran y a Kieran y los saluda con un grito. Están en una mesa larga y llena de gente cerca de la gota empapada. Una taberna donde el más anciano de nuestro clan, el viejo segador, se dedica a ser el centro de atención y a contarles historias a los borrachos. Esta noche ha perdido el conocimiento sobre la mesa. Es una pena, porque me habría gustado que viera como por fin he ganado el laurel para el clan. En nuestros banquetes, donde apenas hay comida suficiente como para que cada una de todas esas almas se llene un poco el buche, la bebida y el baile son los protagonistas. Loran me sirve una taza de licor antes incluso de que me siente. Siempre está intentando que los demás beban para así ponerles lazos ridículos en el pelo. Se aparta para que Eo se siente al lado de su esposa, Dio, la hermana de Eo, gemela en aspecto aunque no en edad. Loran quiere a mi mujer como lo haría Liam, el hermano de Eo, pero sé que una vez estuvo prendado de ella como ahora lo está de Dio. De hecho, se arrodilló delante de mi esposa cuando ella cumplió 14 años, aunque también es cierto que la mitad de los chicos hicieron lo mismo. Yo no tuve que esforzarme. Ella dejó muy clara su elección. Los hijos de Kieran se arremolinan a su lado. Su mujer le besa en los labios y la mía en la frente. Después le alborota los cabellos pelirrojos. No entiendo cómo las mujeres pueden estar tan bonitas después de un día en la hilandería recogiendo seda de aracnogusano. Yo era guapo al nacer, de rostro anguloso y delgado, pero la mina ha hecho mella en mí. Soy alto y sigo creciendo. Aún tengo el pelo del color de la sangre seca. Los iris del color mismo de la rumbre, tanto como los de Octavia Aulun, son del color del oro. Mi piel es lisa y pálida, pero está marcada de cicatrices, cortes y quemaduras. No tardaré mucho en presentar el aspecto endurecido de Dago, o incluso fatigado del tío Narol. Pero las mujeres están por encima de mí, por encima de todos, preciosas y llenas de vida a pesar de la hilandería y a pesar de los niños que paren. Llevan faldas a capas por debajo de las rodillas y blusas de varios tonos de rojos. De ningún otro color, siempre rojo. Ellas son el alma del clan, y estarán mucho más bonitas engalanadas con los lazos y las cintas y los encajes importados que contiene la caja de laurel. Toco los emblemas de mis manos. Tienen cierta textura ósea. Es un tosco círculo rojo con una flecha y unas rayas cruzadas. Me quedan bien, no así los de Eo. Puede que tenga nuestro pelo y nuestros ojos, pero ella podría ser uno de los oropelos que vemos en la holopantalla. Y entonces la veo darle a Loran un fuerte manotazo en la cabeza cuando él arroja hacia atrás una taza de licor de arroz de mamá. Si es Dios el que coloca cada cosa en su lugar, eligió el lugar correcto para ella. Sonrío. Pero en cuanto miro detrás de ella, mi sonrisa se desvanece. Por encima de las cabriolas de los bailarines, entre cientos de faldas al vuelo, de botas danzantes y de batir de palmas, se balancea un único esqueleto sobre los altos y fríos patíbulos. Los demás no se dan cuenta. Para mí es una sombra, un recuerdo del destino de mi padre. Aunque somos excavadores, no se nos permite enterrar a nuestros muertos. Es otra de las leyes de la sociedad. Mi padre estuvo balanceándose allí 2 meses hasta que descolgaron su esqueleto y pulverizaron sus huesos. Yo tenía 6 años, pero intenté bajarlo de ahí el primer día. Mi tío me lo impidió. Lo odié por separarme del cuerpo de mi padre. Más tarde lo odié de nuevo porque descubrí que era un hombre débil. Mi padre había muerto por algo. Mientras el tío Narol seguía vivo, se emborrachaba y echaba a perder la vida. Está chiflado. Algún día te darás cuenta. Está chiflado y es brillante y noble. Narol es el mejor de mis hermanos, me dijo mi padre en cierta ocasión. Ahora solo es el último. Nunca pensé que mi padre bailaría la danza del diablo, la que los ancianos del lugar llaman muerte en la horca. Él era un hombre pacífico y dialogante, pero su ideal era la libertad. Tener nuestras propias leyes. Sus armas eran sus sueños. Su legado es la rebelión del bailarín. Murió con él en el cadalso. 9 hombres bailando la danza del diablo al mismo tiempo, sacudiendo los brazos y las piernas hasta que solo quedó él. No fue una gran rebelión. Pensaron que una protesta pacífica podría convencer a la sociedad de que aumentase las raciones de comida. Así que bailaron el baile de la siega enfrente de los radioascensores y quitaron piezas de maquinaria de las perforadores para que no funcionaran. La jugada falló. Lo único que te consigue más comida es ganar el laurel. Llega a las 11 y mi tío se sienta con su cítara. Me mira como con desagrado, borracho como un bufón en las celebraciones de Yule. No intercambiamos palabra.
aunque él tiene algún amable para Eo y ella para él. Todo el mundo quiere a Eo. Tío solo se revuelve en el asiento cuando llega la madre de Eo. Me besa en la coronilla y me dice en voz alta: «Ya hemos oído la noticia, chico de oro. El laurel. Estás hecho de la misma madera que tu padre». «¿Qué pasa, tío? ¿Tienes gases?», pregunto. Resopla indignado. «Pedazo de come mierda». Se abalanza hacia mí por encima de la mesa y nos enredamos al momento en un revoltijo de puños y codos que termina en el suelo. Narol es grande, pero consigo darle la vuelta y le machaco la nariz con la mano herida hasta que Kieran y el padre de Eo me separan de él. El tío Narol me escupe. Hay más sangre y licor que otra cosa. Al rato estamos bebiendo otra vez cada uno en un extremo de la mesa. Mi madre pone los ojos en blanco. «Lo que le pasa es que está amargado porque no hizo nada para ganar el laurel. Hacer bulto y ya», dice Loran de su padre. «El maldito cobarde no sabría cómo ganar el laurel ni aunque le cayera en las manos», gruño. El padre de Eo me acaricia la cabeza y ve cómo su hija está curándome la quemadura de la mano debajo de la mesa. Vuelvo a ponerme los guantes. Me guía un ojo. Cuando llegan los quincallas, Eo ya ha entendido a qué venía tanto jaleo con el laurel, pero no está tan entusiasmada como creí que estaría. Se retuerce las faldas entre las manos y me sonríe, pero su sonrisa se parece más a muecas. No entiendo su aprensión. Nadie de los otros clanes la siente. Mucha gente se acerca a presentarme sus respetos. Todos los Sonda-infiernos lo hacen, menos Dago. Está sentado en el centro de un grupo de relucientes mesas gamas, las únicas que tienen más comida que licor, mientras se fuma un cisco. No veo la hora de que el tío mierda este empiece a comer raciones normales, dice Loran entre dientes. Dago nunca ha probado los alimentos que toma el pueblo. Y sin embargo está más delgado que una mujer, añade Kieran. Loran y yo reímos y le paso un trocito exiguo de pan a Eo. «Alégrate», la animo. «Esta es una noche de celebración». «No tengo hambre», responde. «¿Ni siquiera si el pan lleva canela por encima?» No va a tardar en hacerlo. Eo me dedica esa media sonrisa como si supiera algo que yo no sé. A las 12 un grupo de quincallas desciende con gravibotas desde la olla. Llevan sucias las armaduras de mala calidad. Muchos de ellos son chicos o ancianos retirados de las guerras en la tierra. Pero no es eso lo que importa. Llevan las porras eléctricas y los achicharradores en fundas cerradas con hebillas. Nunca he visto usar ninguna de esas armas. No las necesitan. Tienen el aire, la comida y el puerto. Nosotros no tenemos ni un solo achicharrador que disparar, y no será porque Eo no quiera robar uno. Los músculos de la mandíbula de Eo se contraen al ver a los quincallas flotar en sus gravibotas. Se les une el juez de las minas, Timothy Q. Podikinius, un insignificante hombre de pelo cobrizo perteneciente a los peniques, o los cobres, por usar el nombre apropiado. «Mirad, mirad, sucios roñosos», les dice Dan el feo. Cae el silencio sobre las distintas celebraciones cuando flotan sobre nosotros. Las gravibotas del magistrado Podginius son de una calidad inferior, así que se tambalea en el aire como si estuviera senil. Más quincallas bajan en un graviascensor. Podginius extiende los dedos de sus pequeñas manos cuidadas de manicura. «Compañeros colonos, qué maravilloso es ver vuestros festejos. Debo confesar», contiene una risita, «debo confesar que me emociona la naturaleza rústica de vuestra felicidad. Bebidas sencillas, alimentos sencillos, bailes sencillos. Oh, qué hermosos espíritus los vuestros y la manera en que os entretenéis. Ay, ojalá pudiera divertirme igual. Hoy en día ni siquiera logro encontrar el placer fuera del planeta color rosas de un prostíbulo después de una comida de exquisito jamón y tartar de piña. Qué tristeza la mía, cómo se echa a perder el alma. Si pudiera ser como vosotros. Pero no puedo cambiar mi color, y dada mi condición de cobre, estoy condenado a llevar una vida tediosa de datos, burocracia y gestiones». Chasquea la lengua y brincan los rizos de color cobre al desplazarse en sus botas. Pero vayamos a lo importante. Se han cubierto todas las cuotas, excepto en el caso de Muichi. Por eso, no recibirán carne, leche, especias, productos higiénicos, comodidades ni cuidados dentales este mes. Solo avena y productos básicos. Entenderéis que las naves de la órbita de la Tierra solo pueden traer un número determinado de suministros a las colinas. Recursos valiosos. Y tenemos que dárselos a los que de verdad rinden.
A lo mejor así en el siguiente trimestre, Muichi, perderéis menos el tiempo. Muichi perdieron una docena de hombres en una explosión de gas como la que temía el tío Narol. No perdieron el tiempo. Murieron. Sigue parloteando un rato más antes de llegar a lo que de verdad importa. Muestra el laurel y lo sostiene en el aire cogido con los dedos. Está recubierto de una imitación de oro, pero la ramita resplandece de igual modo. Lorar me da un codazo. El tío Narol pone mala cara. Me reclino en el asiento, consciente de los ojos que están fijos en mí. Los jóvenes me toman como ejemplo. Los niños adoran a los sonda-infiernos. Pero también los ojos ancianos están pendientes de mí. Como suele decir Eo. Soy su orgullo. Su chico de oro. Ahora les enseñaré cómo actúa un hombre de verdad. No saltaré victorioso. Me limitaré a inclinar la cabeza y sonreír. Y tengo el honor, de parte del archigobernador de Marte, Nerón Augusto, de otorgar el laurel por la productividad y la excelencia mantenida mes tras mes y por su gloriosa obediencia, fortaleza y sacrificio. Gama se lleva el laurel. Y nosotros no. Bueno, pues hasta aquí lo que era la lectura y ahora vamos a ir con lo que es el análisis. Si os habéis podido fijar, en este capítulo lo que se hace mucho es subrayar y fijar los inicios del arco de Darrow, presentando al lector cuál es su ideología y su realidad, cuando por ejemplo hablaba del terrorismo, a eso me refiero. También es muy interesante porque antes conocíamos a Darrow, conocíamos a Dago levemente, conocíamos al tío Narol, a Ego, nos lo habían presentado en el anterior capítulo, pero no habíamos visto un poco las dinámicas familiares ni a toda la familia reunida, y que es al final lo que encontramos en este capítulo. ¿Y qué ocurre? Que realmente para los rojos, con lo importante que es la familia, pues ya se echaba en falta haberlos visto todos juntos y conocer por ejemplo un personaje tan fuerte como es Ana, la madre de Darrow. Luego a nivel narrativo es curioso porque aquí se emplea por primera vez una técnica que le encanta a Brown y que los que lo hemos leído la hemos sufrido, que es la técnica de subversión de las expectativas, que es hacer creer al lector durante largo rato que algo va a ocurrir porque el personaje está seguro que pondría la mano en el fuego por ello y que luego no ocurra, que es lo que pasa aquí. De hecho tenemos a nuestro pequeño Darrow ya pensando en el almíbar, ya pensando en la canela que le va a echar al alcohol para que coja sabor, y al final simplemente deja de escuchar a Apogenius para pensar: nosotros no nos llevamos el laurel, los Gama otra vez. Que al final esto construye un momento muy importante y un punto de quiebro en la mente de Darrow. Lo que para nosotros ha podido ser simplemente una decepción, al final para el protagonista es algo más sincero y más puro que esto. Él creía en la realidad, él creía en la meritocracia y se la acaba de romper, porque más pruebas no puede tener de que realmente el laurel se lo merecían ellos. Ellos habían hablado con Dago, sobre todo porque lo había hecho él personalmente, y Dago le había reconocido cuánto había extraído, y su comentario, el comentario de Darrow fue: nos llevamos el laurel, porque sabe que lo habían superado, y ahora se da cuenta de que ni superándolo les van a dar nunca el laurel. Lo hablaremos más adelante, pero es por esto por lo que Eo tiene media sonrisa y no una sonrisa entera. Vale que Eo no crea en la meritocracia, ni crea en el laurel, ni crea en lo que conlleva, ni crea en la sociedad. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que Eo está enamorada de Darrow, y ver cómo la persona de la que estás enamorada cae decepcionada pesa. Pesa por mucho que tú ya sepas qué va a ocurrir. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, vamos a ir paso a paso, ¿vale? Al principio del capítulo ya os he dicho que era un capítulo en el que se van soltando muchas cositas para que luego ya te vayan sonando. En el último capítulo vimos, por ejemplo, a la soberana por primera vez, y aquí ya, sabiendo que el lector la conoce, lo que hace es presentarnos por primera vez o hablar de la familia Lun, la Jens Lun, como se dice en Amanecer Rojo, que viene a ser lo mismo, viene a ser la familia Lun. Estos son los soberanos desde hace 700 años, porque el antepasado de Octavia, el padre
de la familia Lun fue Silenio Aulun, que fue quien logró crear la sociedad y librarla del yugo de la tierra. Junto a la mención de la soberana podemos encontrar que se menciona por primera vez una cosa que será la piedra angular, o una de ellas por lo menos, de la saga, los hijos de Ares. Se ven reflejados en la pantalla sus distintos atentados y es entonces cuando Darrow dice que no está de acuerdo con todo eso y que a ellos, los hijos de Ares, no les afectan. Con los hijos y con lo que representan llega por primera vez a la saga el terrorismo, siendo el agente del caos de la sociedad. Estos, los hijos de Ares, o simplemente hijos, es una organización de resistencia que lucha contra la sociedad y sus gobernantes dorados, cuyo único fin o el objetivo final es destruir el sistema y la jerarquía de la sociedad. Se crearon hacia alrededor de 722, después de la conquista, y conoceremos más de ellos, además de primera mano, dentro de no mucho, pero hasta ahí puedo leer. Por otro lado, un detalle de worldbuilding que es muy interesante y muy curioso, sobre todo si te gusta tanto como a mí la cultura clásica, es que el padre del terrorismo se llama Ares. Ares, otrora, en la Grecia clásica, era el dios de la guerra. Y como la cultura dorada tiene muchas referencias a la cultura romana, obviamente los hijos de Ares, si van en contra suya, no estaría bien o no estaría tan pulido como puede estarlo ahora, que estuviesen también ambientados de la misma manera. Por lo que Brown decidió coger Ares, que es el dios de la guerra griego, para hacer esa pequeña distinción, creando un punto discordante con el resto de worldbuilding, al no estar basado en la cultura romana. Ares representaba la violencia y la destrucción de la guerra, y a menudo era descrito como un dios vengativo. Muy poco después, porque todavía no ha salido de los túneles que daban a donde están celebrando los laureales, se menciona por primera vez a otros dos colores, a los amarillos, que son los doctores o los médicos, y a los obsidianos, que son armas de guerra. Pero es justo después el punto que más interesante me parece, casi del capítulo, sobre todo visto a la larga. Quiero decir, hay dos citas muy interesantes y muy buenas, sobre todo cuando en un futuro queramos volver y decir, vale, vamos a revisar un poquito qué arco ha tenido Darrow hasta ahora, cómo empezó, cómo sigue, cómo le han cambiado los acontecimientos. Vale, pues estas serán dos de las citas que nosotros deberíamos de tener subrayadas para decir, volveré pronto a verte. Así que vamos a echarles un ojo porque son muy interesantes y ya luego seguimos. La primera de ellas es cuando él dice: los hijos creen que nos maltratan, así que hacen volar cosas por los aires. Son rabitas sin sentido. Hagan lo que hagan, retrasan el proceso de dejar Marte listo para que vengan los demás colores. Perjudican a la humanidad. Esto es súper importante porque en este punto se demuestra el conformismo de Darrow, su pensamiento sobre la realidad y sobre la lucha, y servirá muy bien para perfilar sus ideales a partir de ahora. Al final lo comentamos en el último capítulo, y es que Darrow es un personaje que ha tenido todo a lo que se puede aspirar como rojo. Y teniendo en cuenta que está alienado, eso quiere decir que él no es consciente de lo que le están ocultando. Él no es consciente de lo que le están escondiendo. Y eso hace que él sea feliz con lo que tiene. Hay muy poca gente que es capaz de leer entre líneas y ver a través de la alienación. En este caso, Darrow lo acaba de conocer cuando ha visto quebrantarse la meritocracia en la que confiaba. Pero hasta este punto, Darrow se había convertido en un son de infiernos, y Darrow se había casado con la mujer que él quería desde que era pequeño. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una persona pasional, como son los rojos, es una bomba de relojería para que acepte el mundo que le viene dado. Luego, la segunda a la que me refería es cuando dice que en el túnel, donde los chicos compiten por ver quién toca el techo, la gente de los sectores desborda alegría mientras se dirige hacia el baile de los laureales. Y diréis, ¿por qué esta a mí me ha calado tanto? Pues porque subraya una idea que comentamos en el podcast anterior de análisis,
que es que mientras el terrorismo lucha por sus derechos, porque está luchando por los derechos de los rojos, ellos están disfrutando del ocio que la sociedad les permite tener, dejando claro, pero clarísimo, además, que están alienados, que están incluso abducidos, volviendo al concepto que subrayamos la otra vez, que fue pan y circo. Eso es lo que tienen. Mientras Darrow reflexiona sobre estos elementos, llega propiamente dicho a la plaza de las minas y ahí es cuando podemos ver cómo interacciona con el resto de su familia. En este caso, algo muy interesante es que por primera vez vemos qué piensa Darrow del resto y cómo son esos que él llamaba desde el primer capítulo viejos, porque realmente no son viejos. Les está llamando así a la gente que tiene 35 años. ¿Pero qué ocurre? Que en su cultura, en su sociedad, tener 35 años es ser viejo. En la nuestra no. Pero porque como llevamos vidas más acomodadas, el cuerpo sufre muchísimo menos y por eso es capaz de aguantar más años de vida. No por otra cosa. El tío Narol, que se dice que fue el que le enseñó los pasos de baile que su padre no tuvo la oportunidad de enseñarle, se esmeró cuando era joven por mostrarle su cultura y por abrirle los ojos al mundo en el que viven. Y por eso le enseñó la canción de Perséfone. Sin embargo, él solamente lo ve como un viejo y lo sigue viendo como un borracho, y es algo que realmente nos interesa mucho. Nos interesa mucho tenerle el ojo echado y tener el ojo avizor a cuál es la visión que Darrow tiene de él. Porque Darrow representa ahora mismo el rojo alienado. Entonces, en el caso de que ocurriese cualquier cosa, Darrow sería un buen indicativo de cómo quiere Narol que le vean el resto. Y habiendo llegado ya a lo que es la plaza, como he dicho ahora, y ya habiendo saludado a la magnífica Deanna de la que hablaremos ahora mismo, nos encontramos con lo que para mí es ya la cita del capítulo. Me parece que hay muchas formas de disponer el world building sin caer en infodumping, muchísimas, pero ninguna mejor que esta comparativa a través de lo que el propio personaje está viendo. ¿A cuál me refiero? Seguro que os acordáis. A que los dorados bailan en parejas, los obsidianos de 3 en 3 y los grises por docenas. Nosotros bailamos solos, porque solos cavan los son de infiernos. Es solo y no de otra forma como un niño se convierte en hombre. ¿Por qué es tan buena? Porque no es solo que ya te esté hablando de la sociedad, de dorados, obsidianos, grises y rojos. No. Te está poniendo un elemento distintivo entre ellos, que son los grupos en los que bailan, para que tú reflexiones sin darte mascado qué es lo que representa cada uno de ellos. Quiero decir que los obsidianos bailen de 3 en 3, es una formación de guerra, que los grises lo hagan por docenas, con una coordinación extrema, es porque literalmente son la policía y están haciendo casi una patrulla en cada baile. Y en el caso de los rojos es porque están solos. Los rojos son los que están en las minas abandonados. Y aun y todo, el son de infiernos, que es el mejor de ellos, sigue estando solo porque sigue trabajando solo en su garra perforadora. Y luego también está el detalle de cuál es el pensamiento de los rojos de todo esto, porque siendo pasionales como son, no lo podían ver de manera negativa. De hecho, lo ven como algo que les hace hombres, les hace crecer el estar solos y el enfrentarse solos a los problemas. Es por esto que a mí personalmente me parece una de las mejores frases del capítulo, si no la mejor, desde la primera vez que la leí. Otro de los mejores personajes que tiene este capítulo, porque la verdad que, como os he dicho, me ha acabado gustando muchísimo más de lo que pensaba, es Deanna. Y es que literalmente se presenta con una pregunta retórica, se presenta casi quitándose de los hombros a su hijo, no porque no le quiera, sino porque en ese momento está preocupada por la ampolla que tiene en la mano o por cómo marcha todo en las laureales, porque está el ambiente enrarecido, podríamos decirlo. Y es que Deanna tiene una presentación así porque se la merece, quiero decir, ha perdido a su marido hace muchos años y entiende cómo funcionan los mundos. Esto hace que, pese a saber que Darrow se pone en peligro a él mismo, no trate de impedirlo. Lo comprende y lo acepta como parte de la realidad, porque entiende cómo funciona su hijo,
entiende cómo funcionaba su marido y entiende cómo funcionan las minas. Es por eso que Deanna simplemente le dice: preocupación, yo, no seas tonto. ¿Podría estarlo? Claro que sí, es su madre y a qué madre no le preocupa que su hijo se ponga en peligro. Pero realmente le merecería la pena. Si Darrow no va a cambiar. El Darrow orgulloso, el Darrow pretencioso, el Darrow pagado de sí mismo de estas alturas, no le merece la pena. Y Deanna, después de haber visto morir a su marido por algo que ella sabía que estaba haciendo y algo sobre todo que ella le llevaba avisando, ya solamente quiere curarse en salud, me da la sensación. Y es aquí, con Deanna y en la sala de las minas, cuando entra otro elemento muy importante en la ecuación: el alcohol. Y diréis, ¿por qué es tan importante? Pues porque el alcohol representa la evasión. Representa la manera de tenerlos adormilados, de tenerlos atontados y de tenerlos rezando para que lleguen las laureales, no para llevársela, sino para tener una fiesta y para poder desquitarse de todo el dolor que han arrastrado los últimos 3 meses. ¿Y cómo encaja, por ejemplo, esto con un personaje como Deanna, que hemos dicho que era una mujer dura y que comprendía el mundo? Pues bien, ella habla de cadenas, tanto en el alcohol como con los hombres, porque realmente lo son, ambas dos. Unas pueden ser más dulces que otras, para Deanna lo son las del alcohol, pero todos son cadenas, porque tú cuando amas a alguien te atas a esa persona en cierta manera, y con el alcohol también, porque te haces dependiente. Así se puede notar como Deanna, que es una mujer dura, al haber sufrido el asesinato del padre de Darrow, prefiere ya la evasión del alcohol que la esperanza de un nuevo amor, porque sabe que aunque este sea más perjudicial, a la larga le curará en salud, lo cual va muy hilado a lo que es su personaje. Así, también se habla de que se les permite, de que les dejan en paz cuando se emborrachan. Claro, como no te van a dejar en paz, querido Darrow, si estás haciendo simple y llanamente lo que quieren que hagas, lo que los dorados quieren que hagas. Ahora mismo estás en tu mejor momento de pan y circo. Claro que van a permitirlo. Y es duro ver cómo él mismo defiende esto como su felicidad y su evasión y su manera de desquitarse de los problemas, y tú, como lector, ya has entendido que realmente funciona como parte del sistema. Eso es casi lo más terrible, porque además Eo, que es un personaje inteligente hasta la saciedad, que ya se nos ha perfilado así desde casi el primer capítulo, cuando Darrow piensa en ella, y ya empezamos a ver que una cosa es lo que él piensa y otra cosa es lo que acaba pasando, pero lo que va pasando siempre concuerda con lo que Eo cree que está pasando. Un ejemplo es cuando él dice: yo no sabía si me iba a casar con ella, pero ella lo sabía desde que era pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Que en cuanto al alcohol, Eo vuelve a aparecer como un punto racional. De hecho, es que se nos dice textualmente que Eo es del parecer de que el Grendel, el hongo que destilamos, no es autóctono de Marte, sino que lo plantaron aquí para esclavizarnos con la bebida. Eo entiende el trasfondo que hay detrás del permiso para beber y se percata de cómo cumple su función. Ha sido capaz de leer entre líneas y ha captado lo que os decía ahora: el pan y el circo. Siguiendo con la visión que Darrow tiene del mundo y un poco viendo en la línea de pensamiento de que cree él sobre el alcohol y demás, está su visión sobre las mujeres, que es algo que se te puede pasar por alto. Y es algo de lo que hemos hablado en el podcast transversal de estas 2 semanas, en el de los colores, que ya lo tenéis colgado, por si os apetece. Y es que el gusto de Darrow por las mujeres es el fruto de su genética, de su condicionamiento genético, mejor dicho, ya que esta fue modificada para hacerlos así, ya que de ser homosexual, la sociedad tendría problemas para que se reproduciesen y tener cada vez más trabajadores. Es terrible. Mientras él piensa y no se da cuenta en que está condenadamente genéticamente predispuesto, nos encontramos con que él sigue creyendo fervientemente en el laurel y nos va preparando esa jugada que os he comentado antes de las expectativas.
ya que cuando ve, por ejemplo, al viejo segador, se da cuenta de que él está tirado, borracho, se ha pasado intentando evadirse, ya que acepta su esclavitud. No va a luchar contra ella ni va a hacer nada, simplemente va a aprovechar los ratos de dispersión que le dan y se va a evadir del todo. Esto es trágico, sobre todo porque se trata de alguien mayor, se trata del más mayor, el más viejo, de hecho, de los rojos, y está viviendo así. Y Darrow lo único que quiere es que vea cómo el viejo segador ve que por primera vez han ganado el laurel. Pero ¿qué ocurre? Como lector sabemos que el viejo segador, que ya llevaba ahí un rato, se habrá enterado perfectamente de que Darrow pensaba que se lo iban a dar, igual que la mayoría del clan. Pero él, siendo el más mayor, decidió beber hasta caer rendido sobre la mesa porque sabía que la meritocracia estaba corrompida, como lo sabía Eo. Otro de los grandes temas de este capítulo es la información que se nos empieza a dar un poquito ya con cuentagotas sobre el padre de Darrow, ya que este se perfila como alguien que fue asesinado por la sociedad, por los quincallas, que son su brazo ejecutor, ya desde el primer libro, pero es aquí cuando a través de un recuerdo de Darrow, al ver el lugar donde este fue colgado, se da cuenta y nos empieza a contar un poquito más muchas cosas que la verdad que son muy interesantes, porque al final harán la personalidad de nuestro protagonista. Lo primero que ve es obviamente un recuerdo bastante escabroso sobre cómo se balanceaba el esqueleto de su padre, porque en la sociedad no les dejan descolgarlos, no les dejan bajarlos y pulverizar los huesos hasta 2 meses después de que los hayan colgado. Esto es simple y llanamente porque así el recuerdo del precio que pagarán por rebelarse permanecerá más en el tiempo. Es una manera de castigarlos todavía más, no a ellos, sino a los familiares que tienen que convivir con ver el cuerpo colgado de su ser querido, y una manera de hacer que recuerden el precio. Y es inmediatamente después cuando Darrow tira otra piedra sobre el tejado del tío Narol, ya que parece que lo tiene entre ceja y ceja, la verdad, el pobre señor, y es que menciona que él quiso, el propio Darrow, siendo un crío, intentó bajar el cuerpo, quiso hacerlo, pero que el tío Narol no se lo permitió. Y esto, que nuestro protagonista piensa que fue debilidad, en realidad lo que fue es que le estaba salvando la vida. Le hubiesen matado si hubiese podido bajar el cuerpo, y hay cámaras para verificarlo, y tampoco es que los quincallas se vayan a molestar en verificar nada. Y Narol sabía que el sacrificio no hubiese servido de nada. Hubiesen enterrado el cuerpo antes de tiempo, sí, muy bien. Con eso le hubiesen evitado el dolor a Deanna de verlo todo el tiempo colgado, puede ser, pero habría que haberle sumado a Deanna el dolor de que matasen a su hijo. Por lo cual aquí ya se nos empieza a perfilar como que las ideas estas preconcebidas que tiene Darrow, igual por un tema no son las ideas correctas. Ya para terminar sobre este punto, sobre el tema del padre, se nos menciona cuál fue el intento de revolución que hizo. Y realmente se trataba de una revolución pacífica. Lo único que hicieron fue bailar frente a los radioascensores la canción prohibida y cantar. Pero ¿qué pasa? Que la sociedad tiene mano de hierro y la sociedad no va a permitir estas cosas ni por pacíficas ni por nada. Esta narración acaba con la danza del diablo, que son los movimientos espasmódicos del cuerpo al ser colgado, que además hay que sumarle que sin gravedad tardan más en morir. Todo esto nos viene a contar que el padre de Darrow intentó rebelarse contra los dorados y murió por ello, para que nosotros, cuando nos extrañemos de por qué Darrow muchas veces no tenía un pensamiento más revolucionario, un intentar poner la mira más adelante, percatarse de pequeñas cositas como puede tener Narol o incluso el viejo segador, Eo, es porque realmente, aparte de que a él le haya ido muy bien siempre, quitando esto del padre, él ha vivido desde cerca lo que es intentar hacer algo por los medios que se tienen y morir en el intento. Querer, a cambio de unos ideales y de política, cambiar algo, y lo único que acabas consiguiendo es que tu mujer se quede sola en casa, que tus hijos se queden sin su padre. Esto será muy, muy importante a partir de ahora. Entonces, tenerlo en cuenta.
Justo después de este momento de recuerdos, volvemos a la realidad con una escena casi de acción, que es cuando, fruto de que un compañero de las minas le llama a Darrow chico de oro, lo cual es un sinónimo de triunfador y un eco de la visión que tienen de los dorados, ya que con el lenguaje lo que se transmite es justo eso, que si tú cumples con lo que se espera de ti, si tú consigues ganar algo, serás de oro, serás dorado. Lo cual es un detalle muy interesante sobre el uso del lenguaje. Pero la escena de acción viene justo después, cuando el tío Narol se da cuenta de que a su sobrino, que es a quien él le ha enseñado a bailar, el hijo de su padre, o sea, el hijo de su hermano, le llaman chico de oro y se enorgullece. Él no puede soportar ver esto. Y en ese momento salta sobre la mesa y se enredan en una maraña de puños y piernas. Y es que él no puede ver esto porque él sabe que el padre de su sobrino murió por sus ideales. Él sabe y comprende el mundo en el que viven. Y ver que una persona a la que quieres está tan alienada duele. Duele mucho. Y de hecho seguimos un poquito con la dinámica del laurel y de la percepción alterada que tiene Darrow, ya de la realidad casi. Y es que él sigue pensando que es el laurel el causante de que su tío haya querido golpearle, cuando en realidad a su tío le ha hervido la sangre por lo que acabamos de hablar, por percibir lo alienado que está su sobrino. Y ya casi para rematar un poquito el capítulo aparece uno de los personajes que se convierten de los más odiados, por lo menos a primera vista y en lo que llevamos de novela. Hablo de Timony Cupid Genius, el cobre, que habla y se supone que está diciendo a los pobres rojos: qué buenas vidas lleváis, qué envidia. Y tú realmente lees entre líneas como sabemos que podría estar haciendo EO, y lo que está haciendo es reírse de ellos en su cara. Les está diciendo que si pudiese cambiaría su color, que está condenado a llevar una vida tediosa de datos, burocracia, que solamente encuentra el placer con los rosas. Es terrible y es lamentable. Realmente, si no puede llevar una vida sencilla es porque tiene tantas posibilidades que se puede pervertir. No así los rojos. Los rojos tienen una cítara y unas canciones y por eso no se pueden pervertir, porque ni siquiera tienen todo el arco del mundo. Y aunque trata de hablarles para mostrar su orgullo por ellos, es lo que os he dicho, lo que realmente está haciendo es reírse. Y es lamentable. Incluso Darrow menciona que está andando como si estuviese letargado, lo que está es borracho. Y se convierte en una escena bastante dolorosa o dañina, sinceramente, para los que lo estamos leyendo y comprendemos cómo es todo. Sobre todo por el poco o nada de respeto que emana de su persona, la verdad. Además menciona que Mu y Chi perdieron una docena de hombres en una explosión de gas y que por ello pues pierden. No van a entrar en juego con el laurel y van a recibir menos productos básicos. Y esto también sigue la misma línea, porque un error humano que ha costado vidas hace que sean castigados sin los productos más básicos, bajo la falsa premisa de la limitación de estos. Entonces se convierte todo en un escenario bastante rocambolesco, eso es cierto. Y justo antes, y es algo que la verdad que yo no recordaba, se menciona por primera vez la casa de Augusto, a Nerón, Augusto, que es el archigobernador de Marte y una de las personas más influyentes de los mundos. De momento, hasta aquí quiero leer, no quiero decir absolutamente nada más, pero simplemente deciros que os quedéis con su casa y que os quedéis con su nombre, porque no tardaremos mucho en verlo y créeme, cuando aparezca será memorable. Justo ya después, terminando el capítulo, es cuando se produce ese parón en la vida de Darrow que encima se nota porque está escuchando el discurso de Timothy y de repente deja de oírse. Se ponen unos puntos suspensivos y pasa a la siguiente línea en la que Darrow dice: Gama se lleva el laurel y nosotros no. La meritocracia está corrompida, querido Darrow. EO tenía razón. Este es el momento donde Darrow abre los ojos y se percata de la corrupción que reina en la meritocracia que él conocía
y que respetaba y que aceptaba. Aquí por fin abre los ojos. Es por esto que Eo tenía una media sonrisa triste, porque no quería que la persona en la que ama acabase decepcionada. Es por esto que Narol ha querido partirle la cara porque le dolía que su sobrino no entendiese esto, y es por eso por lo que el viejo segador estaba derrumbado sobre la mesa. Todos ellos sabían que no iban a llevarse el laurel. Solamente quedaba un pequeño rojo, con un poquito de esperanza. Como os he dicho, la verdad que a mí ha sido un capítulo que me ha gustado mucho, porque me parece que perfila muy bien lo que es la personalidad de Darrow, para que apreciemos las diferencias a partir de ahora, porque nos muestra ya lo que es la vida en los clanes, nos muestra a otros personajes rojos que serán importantes, bien como Kieran, como Deanna, profundiza un poquito más en Eo, nos muestra las diferencias entre la manera de pensar de ambos, y por qué no, también nos presenta distintos colores, habla de amarillos, de obsidianos, habla de cobres, bueno, nos presenta un cobre, aunque visto lo visto igual casi mejor se lo podía haber ahorrado, pero al final todo ello crea un capítulo que es muy completo, un capítulo muy completo para una escena muy sencilla, que es Darrow yendo de punto A a punto B y recibiendo el primer palo de su vida. Pero bueno, la semana que viene iremos con las consecuencias de esto y con los otros regalos de Eo, porque no sé si os acordáis que en el anterior capítulo Eo le dijo que le tenía 2 regalos pendientes y Darrow le dijo que él tenía uno para ella, el laurel. Este regalo ha salido mal. Veremos a ver qué ocurre con los de Eo. De momento, esta semana está aquí. La semana que viene iremos con el capítulo 4, el regalo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por escucharme y, ¿por qué no?, pues por estar aquí. Así que muchísimas gracias de nuevo y nos vemos la semana que viene. Espera, ad astra.